Últimos días de Semana Santa, bueno, Semana de Pascua más bien. Y a muchos ya os toca volver el lunes, ¿eh? Nos toca volver a respirar el lunes. Respirar. Autobús y Castola. La verdad que, o sea, la chavalada en casa es una tralla brutal, ¿eh? En casa, fuera de casa, llegando a casa. O sea, yéndose yo a antes de casa. tener hijos decía, joder, pues siempre escuchas, ¿no? Que la gente se divorcia más, que discute más en vacaciones. Es que está claro. Hay que patentar las vacaciones de las vacaciones, siempre lo digo yo. Pues sí. Pero ¿sabes que tiene muy bueno también volver a casa de las vacaciones, no? ¿El qué? Que igual la mona nos hace la comida. Ay, las amonas. Y un plato de la mona puede ser unos huevos estrellados. Ay, qué bueno. Con gulas, patatitas y Se pilpil. me ha hecho la boca agua. Así, de repente. Bueno, muchas veces a mí me pasa que después de vacaciones o en vacaciones me pongo enferma, Ander. Que si catarro, que no sé qué, ta. Pues la mana te puede hacer una sopa de eucalipto y miel. Oh, wow. Maravillosa. Es que están en todo. Están en todo. Tienes remedio para todo hoy, ¿no? No, las amonas, yo ninguno. Ah, bueno, pero tú eres el que lo vas a cocinar. Yo voy a hacer las manos de Tú las eres el que lo amonas. vas a cocinar. Eso es, eso es. Bueno, pues relájense, disfruten, respiren mejor porque llegan 45 minutos de una bocanada de aire fresco. Sí, nosotros. ¡Ja! Imagínate que no hubiera castolas. ¿Qué dices? No habría aire. Increíble. Vamos allá. ¿Qué más tenemos? Pues mira, vamos a hablar de algo que probablemente sea un punto de inflexión en la sociedad vasca. O por lo menos entre las amonas, o por lo menos en el mundo de los remedios o consejos de la mona. Y es que voy a hablar de algo que nos habéis preguntado mucho. Hemos tardado 1700 programas de hablar de ello. Y es la leche y las flemas. ¿Conviene dejar los lácteos cuando tienes moco? Pues tengo la respuesta. Es como que los lácteos son los culpables. ¡Sí! de- ¡Sí! Te ves el programa y te enteras. Que no te lo cuente. Venga, ¿Y tú? Pues yo voy a contar la historia de los huevos estrellados o rotos, o en este caso estrellados, que a mí me da mucha pena cuando hemos hecho aquí hacerlos. Porque a mí me parece mucho más guay es rompérselo a Gary al momento ahí, para que haga la movida, que es lo que voy a hacer. At the table. ¿Vale? Muy bien. Bueno, como vamos a cocinar huevos, nos vamos a ir a un sitio donde son expertos en prepararlos muy bien y además hacer un café de especialidad que os lo digo por experiencia propia que está muy bueno. Nos vamos a Rompehuevos en Donosti. Kaixo, ¿qué vais a preparar hoy? Hola, Ander y Gabriela. Estamos en Rompehuevos, la nueva cafetería de especialidad en el centro de Donostia, enfocada en el amaiketako. Un amaiketako para romperse los huevos. Yo soy Andrea y estamos junto con todo el equipo para enseñarles la receta de benedictinos, la reinterpretación de la receta. Así que denme un momento que preparo todos los ingredientes y nos vemos ahora. He probado ¿Sí? la tortilla, he probado una tostada que tienen como de carbonara. Pues es que a mí me han salido hijos desayunadores, tío. Bueno, Sí. pues tíbatelos, Por que eso, te pilla por cerca eso, de casa. Por a ti. eso, a que nos rompan los huevos, claro. Vamos a Eso ver. es lo que te ha gustado. Yo soy ¿Eh? muy basicote. Le puedes decir a tus hijos, vamos a que nos rompan los huevos un rato. Venga, dale, Ah, vámonos. venga, venga. hombre. Tolón, tolón. Bueno, va. para respirar mejor hay otras herramientas que ayudan mucho y que son muy importantes, como es consejos para abrir los diafragmas. Y para eso tenemos a la mejor, que es Juncal Alzugaray, que nos espera en Gordesola para contarnos más, ¿verdad? Kaixo Ander, Kaixo Gabriela, soy Juncal Alzugaray, vuestra fisio de suelo pélvico de cabecera y hoy vamos a hablar en el programa de los 3 diafragmas del cuerpo. Sí, que no solamente tenemos uno, que tenemos 3. Vamos a ver cuáles ¿Sabías son, eso? cómo porque funcionan eres y qué yoguista. pasa si se descoordinan entre sí, porque tienen que trabajar en equipo. Pero dejadme que prepare algunas cosas y nos vemos en unos minutos. Oicharte. Pues no, lo sé porque como muchas mujeres he tenido que hacer trabajo de suelo pélvico, de recuperación del suelo pélvico después del embarazo. Y mi fisio me decía que estaba muy relacionado, por ejemplo, la respiración con el suelo pélvico, que es también lo que aguanta ahí todo, que Juncal nos ha explicado muchas Sí, sí. veces. Pues está muy Que se te relacionado. podían llegar a salir las tripas. Acuérdate. Sí, claro. Con ese tema. Sí, sí. Escucha, ¿en qué momento patata estás tú? Si pides una chuleta, la patata, ¿cómo debe de ser? Yo siempre tengo el mismo momento patata. Yo le he sido fiel a un tipo de patata.
¿A cuál? A un corte de patata, dices, Sí. ¿no? A mí me gustan las patatas. O sea, bueno, no me gustan. ¿Las de los huevos fritos del otro día? ¿Como así? ¿Así? ¿Te puedo contestar? ¿O no tengo medio dedo? Te puedo contestar. No me gustan las patatas media luna. O sea, el patatón, porque lo de dentro está cocido y no me gusta. A mí me gusta que la patata esté salada y crujiente. Entonces necesito que el diámetro, o sea, que el tamaño de la patata sea más bien fino. Entre O sea, pa- casi paja. Vale, pues O sea, a hoy mí me va- gusta que se doblen, que pierdan la... Vale, la- pues es lo que vamos a hacer hoy. Las vamos a hacer paja, porque lo que nos interesa es que estén crujientes. Como mi dedo meñique. Eso no es paja. Pero casi he dicho, a Vale. medio camino. Vale, lo que tenemos que buscar en estas patatas precisamente es que estén crujientes para cuando le añadamos el pil pil y el huevo, le rompamos la yema, pues todo lo absorba y no se nos haga un puré, que pasaría si la patata no está bien hecha. ¿Vale? Se nos haría una masota. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos como peculiar, tenemos unas espinas y unas pieles de bacalao que vamos a utilizar para hacer unas cocochitas al pil pil, ¿vale? Eso nos va a proporcionar mucha más gelatina. Luego vamos a hacer las patatas, en ese mismo aceite vamos a hacer los huevos y en esa misma sartén guardaremos ese aceite, ¿vale? Y haremos ya caliente las gulas, ¿vale? Encima de las gulas y haremos patata, cococha, huevo, gulas, pil pil. ¡Buah! Y... Para adentro. ¿Eh? Maravilloso. Maravillosas esas cosas. De diferentes texturas. Es que las patatas con esas texturas gelatinosas, patatas con callos, patatas con cocochas fritas, es muy... Buen tema, ¿no? ¿Te gusta? Igual que es buen tema este aceite. Tener en casa este aceite supone que hoy voy a freír el huevo, voy a hacer las patatas fritas y voy a hacer las cocochas con el mismo aceite. ¿Vale? Es el comodín del público. que Bueno, es diríamos. un aceite de sabor neutro, pero con toda la calidad de las olivas. Eso y es. toda la calidad de Urzante, que ya sabéis que hace aceites con aceitunas seleccionadas. Y en este caso el aceite 04 es un aceite más neutro para cocinar, como decíamos, pero con toda la riqueza nutricional de los aceites de oliva, es decir, grasas de perfil monoinsaturado, que resisten una buena fritura, a pesar de lo que mucha gente piensa. No aporta un Nos sabor gusta excesivo. y en la cocina lo utilizamos muchísimo. Es mi favorito, mi favorito. Vamos allá con las patatitas. Vamos a darle finito, finito. Así. ¿En Y tu las voy a casa poner habéis en sido agua. mucho de remedios caseros para cosas? ¿Tenéis algún tipo de brujería interna? No, pero Bueno, brujería, perdón. el otro día que estaba tosiendo un montón, Ainhoa miel con jengibre, Ainhoa sí. Eso eso- me ha venido del otro lado. Bueno, pero ¿qué Sí. cosas? Compártenos cuáles son vuestros trucos, vuestro botiquín de la abuela. Aceite de romero, como para abrir, el Bisvaporú de toda la vida, es eso. El jengibre y la miel, el paño húmedo para bajar la fiebre, como muy, muy rústico de casa. Sí. Pues eso. ¿Tú? Es que... No hemos- yo cebollas debajo de la cama ha habido. Sí, sí. En mi cuarto no, porque prefiero tosera que huele a cebolla, tío. Pues yo la cebolla se la pongo a mis hijos, ¿eh? Así, ¿eh? Sí, sí. Uy. En mi casa, la cosa más así diferente o que igual no se ha escuchado tanto, mi madre abiertamente te dice que te cura las verrugas con una manzana. Ah, ya, eso ya lo has contado algunas veces, tío. Pero lo peor es que, o sea, bueno, lo peor, a mí lo que más me gusta es el lado mágico del asunto. Porque a eso hay que echarle ilusión, ¿eh? Cuando tú presentas un remedio de estos hay que echarle ilusión y hay que creer. La parte sugestiva yo creo que es importante, aunque no sé cómo te puedes sugestionar en una verruga. Entonces, el Yo conjuro es el siguiente. puedo creerle a tu madre. Tú seguro. Y puede que me solucione la verruga Yo la he visto manzana, curar- porque yo he dejado de fumar hipnotizándome. Que te estoy diciendo Entonces, que te estoy diciendo que a mí me curó y nos ha curado en casa varias verrugas. O sea, yo tuve una aquí y ya no la tengo. Y Con me la hizo la manzana. manzana. Entonces, cortas la manzana en 4, manzana verde tiene que ser, la cortas en 4. cuando ganas al cerebro, está todo hecho, tío. Es increíble, tío. Cuando ganas al cerebro. O sea, tú ya has ganado al cerebro. No dices, puedes, Hombre, no puedes, eres tú. Es también, imposible. es verdad. ¿Y entonces qué hostias pasa? Porque tú has convencido a... No.
tú has mentalizado tu cerebro. Que no puedes. Sí, porque tiene partes el cerebro. Entonces, pues coger una. Escucha, tú has llegado a mentalizar. ¿Estamos hablando del mismo cerebro? Sí. El cerebro tiene 2 lados. 2 hemisferios. Pues uno de los Un hemisferios. lóbulo y otro lóbulo. O sea, somos capaces de convencer al cerebro para que dé órdenes a nuestro cuerpo de que cuando toque una manzana la verruga la deshaga, tío. ¿Qué es lo que ha hecho tu madre? En ti. Yo creo que te han lo sido ha metido dos, dentro. Para mi gusto, no. Para mí creo que han ¿Y sido cómo ha 2 curado? cosas que han ocurrido a la vez. Sí, casualidad. Sí. Joder, también Yo dicen no. que cuando hay luna llena hay más ataques. ¿Por qué he dejado yo de fumar? Porque querías dejar de fumar. No, porque alguien se metió en Que mi no, que no. cerebro. Sí, te hizo una boloñesa ahí. Venga, hombre. Que no. Tú estabas muy predispuesta No me hace a risa dejar de esto, fumar. A mí ¿eh? tampoco. Es súper serio. Ander, pero lo cuentas de una manera que es chistosa. Yo me lo tomo muy en serio. O sea, a mí la hipnosis me la tomo muy en serio. A lo que voy es que tú ya querías dejar de fumar. Tú estabas dispuesto a hacerlo. Yo Ya, y creo tú que no. la predisposición a que algo pase. Y tú no querías la verruga. Ahora me va a escribir todo el mundo de la sociedad de hipnosis. Tú cállate. Lo siento. No me lo toméis a mal, pero me refiero a que yo creo que tú ya ibas predispuesto a querer dejar de fumar. Si tú vas ahí sin querer dejar de fumar, no lo consigue. Pero Tú tienes que. el poder cerebral. O sea, hay mucha gente que dice, porque yo pienso que me voy a marear y me mareo. Y yo pienso que me voy a no sé qué tal. Si tú convences a tu No. cerebro, Tú estás hablando de sugestión. Tú te puedes sugestionar. ¿por qué se te cae la verruga? ¿Y a tu hermano? Mi hermano no tenía verruga. Ah, solo a ti. A mí me ha pasado eso. Pero ¿me dejas contarte el hechizo? Venga. Entonces tú te pasas la manzana por la verruga, vuelves a unir la manzana con un cordel y entonces... Sí, es espectacular. Bueno, ya. O sea, Espera, es esto que no ya has oído lo mejor. Es que no has oído lo mejor. Porque esta es mi cosa favorita, que os la voy a contar despacio para que la disfrutéis conmigo. Cuando cierras la manzana, la persona que te ha pasado la manzana coge esa manzana con el cordel atado y lo tiene que poner en un sitio donde tú, el de la verruga, pases habitualmente, pero que no la veas a simple vista la manzana. Guau, tu madre. Te flipa, ¿eh? Y ya me dices que hay que decir unas palabras y No, me hago ahí no, pis. ahí no hay que sacrificar. Sagar. Culito de rana. Guau, Si no se cura hoy. Y la patu lo flipo, tío, Sí, cuando le sí, vea. pues te juro que sí. O sea. Guau. A ver, yo creo, de verdad, ahora hablando en serio. ¿Y o sea, dónde hay te puso la muchos- manzana? A mí, nunca lo sabré. Porque cuando se te cae la manzana, cuando se te cae la verruga, la persona tiene que ir a quitar la manzana. Escucha, y esa manzana estará seca como la verruga. Eso ya, Claro. flípalo. Claro. Sí. Y podrida como la verruga. Qué ganas de que te salga una verruga Joder, ahora, ¿eh? la patu, tío. ¿Y tú crees que es heredado de su madre? Sí, ¿Así? claro. Porque va de sorguiña a sorguiña y tiro porque me toca. O sea, no hay una verruga en A tu ver, familia. a ver, hablando en serio, que te estoy vacilando. Yo creo que hay muchas cosas que son remedios naturales, que parecen casi brujería, que luego la evidencia científica ha sabido explicar el por qué funcionan. ¿Sabes? Nosotros en O sea, por Arantza- ejemplo, el otro día estuve leyendo un artículo súper interesante que he ido a clases de yoga últimamente y el OM, esa vibración ayuda a relajar el nervio vago. Por la vibración. Sí. Pero es un mantra, o sea, es el... Pues en Arantza hay un sitio que se llama San Juan Sar, que tiene una fuente que dicen que si tú tenías herpes o cosas de esas, o manchas y tal, cogías un trapito, te limpiabas y tal, y si dejabas el trapito donde la ermita, se te iba. Sí. Y nosotros toda la vida hemos ido, cuando veníamos de Arantza los domingos, con 3 cajas de agua de cristal a rellenar el agua para Sí. beber en Donosti y Sí. igual soy por eso así, ¿eh? Y purificar el alma. Por eso estoy tan tranquilo con mí mismo. Tío, que nos íbamos, lloviera, tronara o tal, con las 12 aguas, Pero ¿y cómo sabes que te hace...? Igual te hace efecto solo si te la tomas allí, ¿no? no sé, pero es otra historia. Ah, bueno, está. ya. Sí. Pero que han hecho hasta... va mogollón de gente. Tú pasas por San Juan Sar y siempre hay coches aparcados. Yo soy muy de respetar la tradición de lo que se hace. A mí mi madre me dijo que esa verruga me la iba a quitar con una manzana Buah, la y me la patu, quitó con una manzana. O sea que...
No sé, yo no soy... O sea, quiero decir, hay muchas cosas que no sabemos. Y yo seguro que hay mucho... Ahora se han hecho unos avances en neurociencia y en un montón de cosas que son una pasada y que sabemos un montón. Mira, otro tema que también ha sido como que ha traído mucha cola, no voy a alargar más ni dilatar más esta situación, es lo que nos pregunta hoy Mikel de Onyarbi. Kaixo, pareja. Quería hacerle una consulta a Gabriela sobre algo que en mi casa ha sido siempre religión. Se ha dicho que cuando tienes flemas, que no hay que tomar leche porque hace que tengas más. Y claro, me doy cuenta que yo también lo hago, pero igual es una tontería. ¿Esto hay algo de verdad aquí, Gabriela? Bueno, es que ricasco, y por cierto, Ander, qué buena pinta tiene todo lo que cocinas. Soy Mikel, de aquí, Don Jarvi. Gracias. Hola, Jarvi. Gente macano, Jarvi. Bueno, Mikel, ¿qué hay de verdad en algo? La única manera objetiva que tenemos de investigarlo es a través de los estudios científicos, porque lo demás pues es una manera, ¿no? O sea, no podemos, ya es relativo. Entonces, hemos revisado la evidencia científica actual a la fecha de 2026 y los estudios más potentes, los que más potencia estadística tienen y los que más nos podemos fiar, serían los ensayos a doble ciego y los estudios aleatorizados, las revisiones bibliográficas, los metaanálisis, etc. Y es bastante unánime el resultado. Y es que no hay una relación entre consumo de lácteos y aumento de producción de moco. Voy a repetirlo. Hay una relación de consumo de lácteos con producción de moco. Se han hecho un estudio, por ejemplo, para que me entendáis, se les da a 2 personas con resfriado, se les da leche y a la otra persona se le da algo que parece leche. No saben lo que están bebiendo, no saben si están tomando la leche o el placebo. Y les preguntan diferentes cosas, ¿no? Miden la cantidad de moco producido, pero también les preguntan qué sensación tienen, si han notado que han producido más moco o que igual o menos. Bueno, pues lo que vieron y lo que se repite y se replica en muchos estudios científicos es que no hay una mayor producción de moco derivada del consumo de leche, pero que aquí está el tema, sí que es verdad que la sensación de la persona que creía que le había tocado la leche era que estaba produciendo más moco. Entonces, a esto se puede explicar de muchas maneras diferentes. Puede ser tontamente porque el consumo de leche te da una sensación como de moco, pues la textura de la leche o cosas así, o porque verdaderamente tú te estés sugestionando, lo que decíamos antes, La Ander teoría y de yo. la manzana, que le llamamos aquí. Vale, entonces, esto por un lado. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay veces que puede ocurrir efectivamente que haya una mayor producción de moco derivado a que igual hay una alergia de base, que tenga síntomas respiratorios, por ejemplo, puede darse. Pero en general, para población general sana, vamos, que no tienen un problema de base que explique el mecanismo, no hay una relación directa entre el consumo de lácteos y la producción de moco. Así que si te gustan, te apetece y te gusta tomarte una leche calentita cuando estás un poco pocho, pues lo puedes seguir haciendo porque no hay ningún problema, ¿vale? En una peli de alimentos, los lácteos estarían todo el día en juicios, tío. ¿Y la fruta? Los lácteos todo el día en juicios y siempre saldrían... En la rueda de reconocimiento. Saldrían diciendo como no hay muchas pruebas para que vayáis a la cárcel. Venga, libres. Pues pero eso pasa están mucho en un montón de alimentación, causas, sí. tío. Están en un montón. Pero porque es un alimento que está con nosotros desde hace mucho tiempo. O sea, ahora que estamos en el menú de la mona y los remedios para respirar mejor y todo eso, claro, así como hay muchas cosas que se han hecho sin saber cuál era el mecanismo o el porqué científico, pero se sabía que funcionaba y que era buen negocio, muchas otras cosas se han hecho y no... Joder, imagínate antes la leche que nos la traían, la hervíamos, tenía una nataza. Pero se creían muchas cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, las mujeres, en la época de nuestras amonas, las mujeres cuando tenían la regla, mi abuela contaba que no se duchaban. Y me contó también que muchas no dormían en el mismo cuarto que su marido. En plan, como si te fueran a contagiar algo, pasase algo mal, o, jolín, lo de se te ha cortado la mayonesa porque tendrás la regla, y cosas así. Esas cosas se han dicho siempre. Hay mucha mística alrededor de todo esto. Osondo, bueno, vamos a coger y vamos a poner ahora a fuego lentito las patatas, que se nos confiten, ¿vale? Así. Vamos a bajar. Quitar un poquito por el agua, ¿eh?
Luego ya, cuando estén un poquito más blanditas, las subiremos de fuego. A mí me gusta con un poquito de ajito ahí que pilla sabor, ¿vale? Y aquí mismo también vamos a coger las pieles. Las pieles ahí, chup, que ya están cociditas. Y Muy voy bien. a poner ahí ajito. Venga, pues mientras tanto vamos a seguir hablando de respirar mejor. Gracias a la pregunta que nos hace Jasone o Yasone de Urduliz. Dice, Kaixo equipo, quería hacer una consulta a vuestro equipo médico sobre los mocos. Cuando tengo muchos y durante varios días que me impiden respirar bien. Me han comentado que podría venirme bien en esos casos hacerme lavados nasales. ¿Me podríais decir en qué consisten y si vienen bien para estas cosas? Es que ricasco. Se lo hemos preguntado al doctor Carlos Saga. Kaixo, Jasone y Gabriela y Ander, ¿qué tal estáis? La consulta que me hacéis es sobre lavados nasales. Los lavados nasales siempre son útiles, siempre son beneficiosos. La nariz es el filtro que permite que el aire que llega a los pulmones llegue con una humedad, una filtración y una temperatura adecuada. Y la nariz tiene como función generar moco donde se pegan las partículas del aire y ese moco al final va hacia la garganta y al estómago. Los lavados nasales lo que van a hacer es ayudar a limpiar ese moco, a echarlo hacia atrás, hacia la garganta, a distribuirlo de manera que las partículas permanezcan menos tiempo en la cavidad nasal y por lo tanto el efecto inflamatorio que produce todo lo que se va pegando en ese filtro lo favorecemos lavando con esos productos. Sin ninguna duda, si tienes costumbre de utilizar lavados, sigue haciéndolo porque será beneficioso. Carlos me dijo a mí que tenía la nariz rota por el gran día en el Aquapark. Cuando me fui a hacer la prueba para la máquina de respirar, hay que hacerse una prueba. Y yo le llamé a Carlos, que es amigo, y me dice, ¿cómo vas a respirar bien si tienes el tabique desviado? Y me dice, ¿has tenido algún accidente en tu vida jugando a hockey? Y le dijo, no, en el Aquapark, que me tiré de cabeza. Chico, le podrías haber contado algo. Ya que estabas ahí a huevo, le podrías haber dicho algo. En plan, "Buah, es que yo fui, claro, en hockey, ¿no? En la final del 93. Que vale, y podía haber tal". dicho en el Space Jump que casi te das la vuelta porque la gravedad es cero. Y me estampé la cara y tal. En el Space Que hostia, Jam. me lo hice por tonto. Bueno, Porque es una- fui de padre cachondo Es y un hice el accidente, ridículo. es un accidente. Un No pasa accidente nada. de tonto. De tonto fui. Menuda me pegué, que además me levanté ahí como si no ha pasado nada. Y me dice mi mujer, me dice, ¿se está sangrando? Y me dice, ¿qué va, qué va? Hacerte el chulito, ¿no? Joder. Y a veces la vida Qué luego dolor, te da una buena qué torta. dolor. La bueno, vida te ubica. pielecitas, cocochitas, patatitas en marcha, ¿vale? Pielecitas, cocochitas y patatitas. Ay. Aquel espectador que odiaba los diminutivos ha tenido, que ahora mismo se ha sacado los ojos. Eso es muy Íñigo Lavado. Íñigo Lavado dice así también. Todo ita, Goshua, es Goshua. A ver. Así. Oye, podríamos hacer una sección de las cosas que nos escriben. Pero así como... Pero Mira, positivas, os digo la última, Positivas. que me gustó mucho. Positivas. Me escribió a raíz de un reel de estos que nos cortan del programa. Es que me encantó, ¿eh? Me escribió un señor, porque se veía en la foto que era mayor. Me dijo, me gustan las mujeres como tú, peludas. Joder. Entonces, fue un momento como... me gustan las mujeres como tú, 2 puntos, peludas. Pues el otro día, de lo que hablábamos, alguien comentaba, está guay porque muchas veces hablamos de que qué puede hacer para quitarme el pelo y no sé qué, ¿no? En este Sí. caso. Y te dice, pues, en mi pueblo, pues, aportan cosas. Está guay. Tú dices que estás abriendo un... que nos escriban. No, que ellos también colaboran en nuestras Pensaba que dudas. decías comentarios graciosos que te han dejado en redes sociales. Buah, déjate, de esos yo no quiero. Joder, pero hay algunos que son buenísimos. Estoy ligando a saco, tío. ¿Lo estás ligando a saco? Sí, sí, con los- ¿Qué dices? con tíos, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Veo Pero que a saco. Yo ya sabía que tenías tu pegadita con el sexo. bueno, tu yo mismo no sexo, pero- contesto porque no sé qué decir, pero... Pues gracias. ¿Sí? Bueno, pues ya contesta diré. lo que quieras. Sí, no sé. No tengo ¿No sabes cómo comentario. desenvolverte? De momento no. Pues como si te escribiese una chica. Que sí, pero que tampoco le contesto. Bueno, pues ya está. Pues entonces no contestes a nadie. Gasolinera cerrada. Venga. Gasolinera cerrada, ¿les vas a contestar? Esta manguera no la puedes Este surtidor está vacío.
Manguera bloqueada y tal. Manguera ocupada. Todos los surtidores están ocupados. Ay, muchos. Mira, qué colágeno tiene esto, Mira, te iba a decir una cosa tan soez que menos mal que me has cortado. Nos vamos a la cafetería Rompehuevos. Toma en ya. Donosti. Ay, surtidores. A cascar un par de huevos para hacer estos huevos benedictín o benedictine que hacen una reinterpretación buenísima que a mí me encanta, de verdad. Vamos a verlos. Kaixo pareja, ongi etorri a Rompehuevos, un local ubicado en el centro de Donosti. Soy Andrea, así que acompáñenme a probar el mejor amaiketako de la ciudad. Ahora sí, estamos dentro de Rompehuevos. Este es el espacio, como podrán ver es moderno, nuestra cafetera amarilla y la cocina también amarilla como las yemas de nuestros huevos de caserío. Pues tienen que tener el mejor proveedor de huevos, ¿eh? Nuestro concepto gira en torno al monoproducto y a la especialización. El monoproducto a través del huevo de caserío en la comida y en la bebida el café de especialidad. Tenemos raíces peruanas, así que encontrarán en nuestra comida ciertos guiños de nuestra gastronomía. Como por ejemplo el ají panca, el ají amarillo que es parte de nuestra base de las comidas y también el café de origen Perú que lo encontrarán en nuestro expreso de casa. Nuestra cocina está abierta de 9 a 2 y nosotros no damos brunch, damos amaiketako, la comida de las 11. Por eso es que cuando vengan encontrarán que son platos contundentes y bien servidos. Ahora sí, ya conocen el espacio y quiénes somos. Acompáñenme a la cocina, por supuesto, con huevos de caserío. Los favoritos y famosos huevos benedictinos. Es nuestra reinterpretación y, por supuesto, con huevo de caserío traído de Itziar. Y el resto de ingredientes son aguacate, que va emulsionado en crema, nuestra papada ibérica, que le aporta untuosidad al conjunto, chalaquita, que es cebolla cortada muy finamente con tomate y cilantro en brunoise. Vamos con el siguiente ingrediente, nuestra salsa holandesa carbonara. Es una salsa inspirada en la carbonara italiana, ya que nuestra cocinera tiene raíces italianas. Una mezcla de yema, mantequilla, limón y grasa de cerdo. A mí me gusta la holandesa carbonara porque la holandesa no es una salsa que me apasione mucho, El vinagrillo no te va. pero yo creo que así me va a gustar más. Y por último, los ingredientes que le dan frescor a nuestros benedictinos son la ensalada Rocket Salad, que es una ensalada de rúcula aliñada, queso idiazábal que va rallado por encima y para finalizar y darle ese toque crujiente, nuestro polvo cítrico hecho en casa. Ahora sí, tenemos todo listo. Vamos allá. Huevos de caserío al horno. Una vez nuestro huevo cocinado a baja temperatura, montamos los benedictinos. El ingrediente base de nuestros huevos benedictinos son nuestro hojaldre, que es la base que aporta helado crujiente. Rellenamos con nuestro aguacate hasta la superficie. Con una cuchara echamos la chalaquita muy generosamente. Introducimos nuestro huevo de caserío a baja temperatura. Ahora cubrimos con la papada ibérica y la sopleteamos. Por otro lado, aliñamos nuestra ensalada de rúcula. Ahora sí, es momento de napar con nuestra holandesa carbonara. Colocamos nuestra Rocket Salad por encima y rallamos queso idiazábal. Solo queda terminar con nuestro polvo cítrico. Buah, chaval. Cuando vean mis chavales eso, van a decir a por ellos. ¡Y listo! Listos nuestros huevos benedictinos, así que tienen que venir a probarlo a Rompehuevos. Los esperamos aquí en San Marcial 39. ¡Nos vemos! A por ellos. Planazo. Uy, qué maravilla. Bueno, he subido la potencia de las patatas porque ya estaban blanditas. Ahora vamos a buscar el crujiente. Tenemos aquí un poquito de papel para luego sacarlas y no nos olvidamos de añadir la sal. Las cocochas les he dado la vuelta y ya veis esta espumita que sale. Gelatina, paramos ahí, al olvido. Venga. Siguiente, sartén para las gulas. ¿Vale? Le damos. Así. Perfecto. Y los huevos van a ir ahí, ¿eh? Ah, muy bien. Vale. Bueno, mientras tanto, vamos a... Ya que estamos hablando de respirar mejor... Sí. Muy bien, qué flexible estás, ¿eh? Estoy Normal que- que estén locos por ti. Es que vas provocando, chicos. Estás ahí. Que vamos a jugar a un juego Vale. de salir airoso. Vale. ¿Tú sales airoso de las situaciones? Pues a veces no, ya lo ves. Pero bueno. Pero de 100 que me pones, de 80 igual sí, ¿no? Bueno, tengo un amigo que hace el 90% de las cosas bien. ¿Qué O sea, sos? tengo un amigo que, o sea, me dice, es que hace No, el 90% bien la o fra- el 99% era. Estaba yo cuando lo dijo y
dijo, casi todo lo hago bien y eso no me dice. Me dice solo lo que Que hago solo mal. veo lo que hace mal. Dice. Ha dicho, casi todo lo hago bien. Es que eres muy exigente. Ha dicho que eres muy exigente. Como jefe eres muy exigente. Selo, soy. Sí, sí. Bueno, vamos a jugar a salir airoso, ¿vale? Ya que estamos hablando de respirar y aire, pues a la salir airoso. Marcos nos dice, ¿cómo lanzaríais los siguientes mensajes incómodos saliendo airosos? No quiero que tu hijo venga a dormir a mi casa. Estamos con piojos en casa, mejor que no duerma en Muy casa. buena, muy buena. Muy buena. Sí, porque no invalidas al niño, o sea, que si no va a estar enfermo, si le ve por la calle, cuela, Sí. ¿no? Hoy Y luego, ahora en el mundo moderno, Es que hoy salimos ahí, no hay yo, lo que sea, ¿no? sí, pero ya tienes que salir. Pues maravilloso. Mira qué bien. Gracias al niño que no viene voy a salir. Ya, pero entonces me tienes que pedir un medio canguro de esos que pides. Ya. Tal, no sé qué. Vale. No me apetece irme de vacaciones con vosotros. Es que ya he estado en ese sitio. Ya estuve. Prefiero no repetir días de vacación, o sea, sitios de vacación. Hoy estoy que lo peto. Sí, sí, sí. Muy bien. Tú sueles ser el que Yo sale bien necesito un aquí. poco de familia. De solo familia. Es la contestación a eso, y no me vale. mires así. No sé. O sea, He sido yo el que se ha echado el pedo. Sí. El que tenga las manos rojas. De toda la vida, tío. O sea, hacer gracia. Yo estaba pensando como en dar pena, en plan, pues que estoy haciéndome pruebas, yo creo que es SIBO. Pero que no pasa nada por los pedos, tío, tranquilo. ¿Quién se echa el pedo? Pues igual yo, pero no me he dado cuenta. Ya, pero No sé. me salgo del grupo de WhatsApp porque no os aguanto. Yo no. Tengo varios grupos para salirme y no sé cómo hacerlo. ¿Para qué te vas a salir? Siléncialo. Ya, eso me contaste el otro día. Entonces, ¿qué contesto a eso? Me salgo del grupo de WhatsApp porque no os aguanto. Te sales y si te preguntan, dices... sí, no sé, me he salido de varios grupos y no entiendo. Será alguna actualización de WhatsApp que no hice bien o tal. Y te dicen, bueno, te vuelvo a meter y dices, ¿qué va, qué va? Mejor cualquier cosa me avisas. Prefiero no tener tantos grupos. Yo prefiero no... O sea, No subas tu perro a mi coche. ahí no me excuso. Buah, yo digo, mi mujer es alérgica o así. Yo, el chucho andando, venga. ¿Qué dices, tío? Que, o sea, no toda la gente tiene Tú sabes, que aguantar pero el tú perro sabes del que el de al lado. juego va de que no les tienes que decir directamente Ah, lo que vale. pasa. O sea, Vale. tienes que... Vale. Me voy a comer una patata para soportar esto. Vale, que le digo, no tendrá ácaros ese perro. Porque es que me pongo a morir. ¿Los ácaros son lo del perro? Venga, al restaurante Oye, de tu amigo, joder. los ácaros son trozos de piel. ¿De piel? ¿Pero qué dices? Si son, Son las, bichitos. no, son las cacas de los... Pero, no me engañes, ¿eh? O sea, qué tía esta. Venga, ¿qué? ¿Qué pasa con El ella? restaurante de tu amigo es caro para el servicio que da y no voy a volver. Estoy con los... ¿Cómo es lo que tengo yo? Divertículos. Divertículos divirtiéndose. Fua. No puedo. Lo siento, pero es que estoy con una diverticulitis aguda que no puedo, tío. Pero es que ahí te pillan todo el rato. La película que me recomendaste es la peor que he visto en años. No ha sido mi favorita, la verdad. No ha sido mi peli favorita. Ya está. Me he dormí, acertado. me dormí. Ander, ¿qué es salir airoso, Pues tío? sí, salgo airoso, estaba muy cansado. Vine de viaje de Tarragona. Conduzco yo porque contigo me mareo. Me flipa conducir, ¿me dejas? Buah, ¿me dejas ver lo que tú sientes? ¿No? ¿Me Había dejas? un anuncio de sensación de vivir y tal, y era de ¿Te coches. gusta conducir? Me gusta conducir. Sensación de vivir. Bueno, pero he sabido que digas el concepto sin decírtelo. Y eso en un programa de pruebas es mucho, ¿eh? Pero eso es por mí, no por ti. Joder. Nos llevamos bien por ti, pero... este psicólogo nuevo... ¿No voy? ¿Ah, no vas? Pues mira, qué bien. O sea, a tope, tío. O sea, estás... que das miedo. O sea, ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da miedo de mí? no sé, que todo es gracias a ti. Menos mal. No, solo he dicho lo que he dicho, no lo que tú crees que he dicho. Pues ya está, el juego. ¡Diego! Ya está, el juego ya está.
Solo digo lo que digo, no lo que tú crees que digo. ¡Buah! Y quédate ahí. Y si quieres la coges. Y si no, papá. Venga. Bueno, aceite para los huevos. Vamos a dorar unos ajitos y los vamos a retirar. ¿Vale? Los vamos a echar crujientes después. Con un poquito de guindillita, que tengo aquí preparaditos. Ahí. Ahí. Le da sabor al ajo. Le da sabor al aceite, quiero decir. Le da sabor al aceite. Pues mira, mientras vas dorando los ajos, ¿sabías que el ajo y la cebolla tienen en su composición compuestos que tienen efecto antibacteriano y antiviral? Sí, o sea, ¿tú crees que las primeras medicinas se hacían con ajo y con cebolla? ¿Qué? Puede ser, ¿no? Hay muchos remedios Por eso que pone con caseros extractos que de va no sé qué. con... Sí, pues eso. A ver, una parte muy importante de la farmacia es la botánica. No, si yo cuando estuve en China era todo de movidas así, ¿eh? De movidas así. O sea, te quiero decir que era todo métodos naturales. El día que me puse enfermo. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me fascina mucho de la farmacia y así es que tú te des cuenta que por un efecto secundario igual lo renombras, ¿sabes? O sea, como pasó con la Viagra. Que de repente se dieron cuenta que aquello... ¿Sabes? Era para otra cosa y la gente decía, tengo... Sí, le dieron para las amígdalas y se le ponía ahí el Vino cacharro. por trabajo. Vino y le dijo, ¡uy, qué tos tengo! Y dijo, joder, Sí, sí. pues fíjate que contento estoy Sí, de la sí. tos. Sí, sí. ¿Y tal? Porque creo que eso tiene efecto vasoconstrictor. Entonces se usa para otras cosas y uno de los efectos secundarios era eso. Y dijeron, pues ahora va a ser para eso. Vale, vale. Y para adelante con la vida. Y para adelante Imagínate. como los de Alicante. Nunca a mejor ver, dicho. Mundo gula. La gula ya está cocida. La gula no necesita un calor increíble que las tueste por fuera. Yo estoy a un fuego medio con un sabor que... con un aceite que tiene sabor y le está dando sabor. O sea, no hace falta ponerlo ahí a saco. Que algunos se comen unos platos de gula secos que... madre mía. Pues yo muchas veces lo he echado así directamente en la ensalada, ¿eh? Así. Porque es que está cocido. Claro, pero queda Sí. bueno. Si contemplar un poquito en el micro también y meterle un chorretón de aceite de oliva es maravilloso. Sí, a mí me encanta. Sí. Bueno, tenemos aquí el pil también. Ahí con las pieles. Osondó. Y vamos a subir el aceite. A ver, ¿cómo hacemos los huevos con puntilla? Pues sin tocarlos, ¿vale? Dejamos los huevos ahí en bastante aceite y sin tocarlos. Venga, vamos a darle así, vamos a ir montando. Bajamos ya el fuego apagado. Ahí, ya está. A mí me gusta que la sensación sea como confitadas, ¿vale? Así y así. Que estén sabrosas. Eso es, perfecto. Vamos a darle. Lo que vamos a hacer es coger un poquito de aceite aquí y ir echando. Se va a ir haciendo el tintín, ¿vale? Qué bueno. Pues sí, lo he apagado. Sí, ¿Por sí. qué tiene? Estás ahí a tope. No, pero está apagado. Qué magia, más magia, ¿no? Pues hemos estado invocando todo, poco de... Todos los poderes. Sí. Vamos a coger un poquito de agua aquí. Shup. Ahí. El poder de la mente es muy importante, ¿eh? Mira, ahí está el pil ya, ¿eh? Lo haremos al momento con el grosor que queramos. Tenemos las gulas también. Aquí. Pues Ander, el poder de la mente es brutal, el potencial que tiene nuestra cabeza es Sí. espectacular, pero hay otra cosa que yo creo que es muy importante para nuestra salud y nuestro bienestar, que es la respiración, que muchas veces yo creo que no le ofrecemos el cuidado que se merece a cómo estamos respirando, a técnicas para relajarnos a través de la respiración, muchas cosas que nos duelen, a veces tiene que ver, ¿no? Vas al fisio y te descubre que pues está nada, ¿no? Toda esta hace la magia y de repente Claro, al final ese respiras. engranaje perfecto, esa orquesta que tiene que tocar al son, pues a veces se distorsiona un poco. Y precisamente de los 3 diafragmas, sí, 3, no tenemos uno, tenemos 3, nos va a hablar hoy, nos va a enseñar un poco más Juncal Zugaray, que nos espera en Fisioc, en Gordexola.
Kaixo Ander, Kaixo Gabriela, aquí Juncal Alzugaray, vuestra fisio de cabecera desde Gordesola. Y hoy vamos a hablar ahora mismo sobre los 3 diafragmas del cuerpo y además vamos a aprender 3 ejercicios diferentes para relajarlos y armonizarlos. Pero antes de meternos en harina, yo creo que lo mejor es explicar qué es un diafragma y explicaros también por qué hay 3 diafragmas. Por definición, el diafragma es una membrana compuesta mayormente por tejido muscular que lo que hace es separar diferentes cavidades del cuerpo. El faríngeo, que estaría por aquí, separaría el cuerpo de la cavidad torácica. El torácico, que es el que conocemos, el que está debajo de las costillas, separaría el tórax del abdomen. Y luego tendríamos el diafragma pélvico, que separa la zona del suelo pélvico y el exterior. Y estos 3 están alineados en el eje de la respiración. Son como 3 peajes que tienen que trabajar coordinados para que todo funcione bien. Por el tipo de vida que llevamos y por el tipo de trabajo que tenemos y además vivimos estresadas, normalmente nuestra postura no suele ser la óptima. Esta postura de hombros enrollados hacia adelante que cierra la caja torácica puede provocar tensión en los músculos del cuello. Guay, yo eso, mogollón. O sea, A mí me está todo el rato Ainhoa bajando el hombro. O sea, Tener el diafragma torácico también cerrado en este tipo de posturas genera una hiperpresión en la zona abdominal, con lo que podemos tener problemas de estreñimiento porque hay menos movilidad en la zona gastrointestinal. Bueno, hechas las presentaciones, vamos al lío. Primer ejercicio, el juego de las vocales. en la ayuda de la fisioterapia para problemas digestivos a veces es vital, Yo ¿eh? cuando salgo del fisio, menos mal que está cerca el Resta, porque Oye. digo, hasta luego, Lucas. Vamos a empezar con la I. La I resuena en nuestra zona craneal. Mira, esta es buena para el dolor de cabeza. Y llevamos la I hacia aquí. La E resuena en el diafragma faríngeo. Nos sirve para relajar el cuello y el diafragma faríngeo. La A resuena en nuestro pecho. De manera continuada armonizamos el latido del corazón y nos ayuda a despegar la mucosidad de los pulmones. Pues es como lo del OM que os he contado antes. La O resuena en nuestra zona abdominal alrededor del ombligo y nos puede ayudar también a movilizar nuestros intestinos si vemos, por ejemplo, que tenemos gases acumulados o estamos un poco estreñidas. Y por último, la U. La U resuena en nuestro suelo pélvico. Nos va a ayudar a relajar toda esta zona del suelo pélvico si tenemos sobre todo estas posturas y esa hiperpresión. Segundo ejercicio, la expansión consciente de nuestra caja torácica. Yo voy a utilizar un cinto. En este ejercicio lo que tenemos que sentir es esa tensión, abrir ese cinturón solamente con nuestras costillas, lo que va a permitir que nuestro diafragma torácico se relaje. El tercer y último ejercicio va a ser el masaje diafragmático. Los 4 dedos de mis manos van a introducirse un poco como por debajo de las costillas y eso va a hacer que nuestro diafragma se vaya relajando poco a poco. Cuando tienes un poco de atasco, eso te menea, ¿eh? Uy, bueno, me he quedado súper relajada, la verdad. Bueno, recordad que tener los 3 diafragmas bien relajados y coordinados es vital para que no tengamos ninguna lesión en el cuerpo. Pues nada, me despido. Hasta la próxima. Agur. Eso es que cuando dicen, tengo una pelota, tengo todo hecho una pelota, ¿no? Pues eso. Eso. Ahí. Ahí. Gelatina aquí. ¿Eh? Gelatina aquí. Es que se te ha caído, espera. ¿Qué afición tienes a las patatas, eh? Pues son buenísimas. Pues tu amiga María Pombo le encantan. ¿Ah, sí? Bueno, fíjate, huevito. Ahí. Shup. Y huevito. Bueno, antes de que le eches el mejunje, el pilpil, quiero enseñarte una cosa flipante que te va a encantar a ti. Que es, claro, ¿qué pasa si yo echo una pastilla efervescente en agua, pero en el espacio, en la ingravidez? Vale. ¿Qué pasa? Mira.
Now, something else I'm going to do is I'm going to make this bubble a little bit bigger. I'm going to add some water to it, and then I'm going to put in a fizzy tablet and show you what happens when we put fizzy tablets in water up here. Tiene la So gota de I've got agua, my fizzy tablet here, and the bubble's nice and tiene close to the la- camera, so I can show you. Here we go. la I'll pop pastilla it in. efervescente. And there you can see the bubble is starting to grow. All of the gas is being released, El aire. but all it's doing is it's making that bubble of water get bigger and bigger, and you can see it fizzing up there. Qué fuerte, ¿has visto? Increíble, tú. Esas cosas que pasan en el espacio. Bueno, Bat, Vi. Vamos allá, vamos allá. Uno lo cortaremos, ¿eh? Fíjate. Yupi. Yupi. Vamos a darle ahí alegría. Eusko Benedictines, para Ya. tocarme los huevos o rompeme los huevos. Rompe huevos. Venga, ahí. Vamos a darle así. Fíjate. Gary, este es para ti, bien de ajito ahí. Ahí. Pindilla. Oh, son dos. Menche. Luego ya si lo queremos romper, pues lo rompemos. Epe. Ahí va, voló. Cogemos Tan así. jugoso todo. Cogemos así y sería hacer ras y ras, ¿no? Y mezclar todo un poco. Nos tenemos que ir ya porque Gabriela está papilas gustativas a tope. Está salivando. Está salivando. Bueno, pues con este menú de la mona nos despedimos. Ya volvemos el lunes, ya laboral para todos, la normalidad para Nos todos, notaréis todas algo las más casas. relajados. A ver.